día de resurrección. Es una fecha, bueno, importante, etcétera, pero nosotros, ah, nuestro interés es más profundo todavía. Ah, es interesante que nosotros no vemos nuestra vida en orden, ¿no? En realidad, se podría decir que una vez que uno crece y uno comienza a ver la vida, pero no se da cuenta que la vida, hay pasos para todo. La vida es un proceso matemático. La vida nos da a nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, ya, tenemos que pasar por ser bebés, unos 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, a la adolescencia y los procesos, ¿cierto? Hay procesos. Cuando llegamos a los 20 hay otros procesos, a los 30 hay otros procesos, cuando llegamos a los 40 hay otros procesos, los 50 hay otros procesos. Entonces la vida es una cantidad de procesos ordenados. Si nosotros observamos nuestra vida, no vemos ese orden. Vemos una experiencia como si una fuera la explosión de una bomba, ¿cierto? No vemos un orden detrás de los procesos que hemos tenido que vivir. Entonces, al no ver el orden que nuestra vida tiene, ya inmediatamente pues, pensamos que hay algo equivocado, ¿cierto? Creemos de que, no, o sea, no, hay un orden perfecto. Desde el momento en que nacemos hasta el momento de nuestra muerte, ¿cierto? Estamos ya cumpliendo un orden. Ahora, ese orden lo podemos cambiar. Podemos dejar que la vida, ¿cierto? Continúe llevándonos con ese orden mecánico, o nosotros comenzamos a crear un orden diferente. Ya entonces decidimos, ¿cierto? Uno tiene la decisión de hacer algo un día o no hacerlo, de sentirlo o no sentirlo, de decirlo o no decirlo. Entonces ya el orden establecido, ¿cierto? Por la vida, lo que llamamos karma, pues ya comienza a cambiar. El karma es ese orden, ¿cierto? Que se nos dio en el momento del nacimiento para que nosotros cumpliéramos con la ley del karma. Podemos pasar simplemente sin hacer nada y vivir la vida como si no tuviera nada que ver con nosotros y el karma se va a manifestar matemáticamente. No tenemos que hacer absolutamente nada para que nuestro karma se manifieste. Ahora, karma agradable o desagradable, doloroso, ¿no? Entonces ya es la diferencia. La mayor parte del karma que experimentamos es un karma doloroso. Entonces hay un orden, ¿cierto? Entonces eso es lo que todavía nosotros, nuestra mente pues, necesita. Entonces necesitamos nosotros poner orden en nuestra mente, poner orden en nuestra visión, ¿no? Entonces, no tendría sentido, por ejemplo, construir una casa y poner primero el techo y después el piso, ¿cierto? Pero nosotros nos damos cuenta que en muchas ocasiones nosotros queremos poner primero, hacer unas cosas antes de hacer las cosas más básicas, ¿cierto? Por ejemplo, o sea, o sea, en un trabajo, por ejemplo, a veces queremos hacer el trabajo ya de una persona que tiene años de experiencia sin nosotros tener ninguna experiencia. Sentimos en nuestro, de uno puede llegar a sentir que uno está preparado, ¿cierto? Pero no, hay un orden, hay un orden para todo. ¿Y cómo sufrimos por no querer seguir el orden? ¿Cierto? En la escuela, por ejemplo, si uno está en la escuela, en la adolescencia o en el colegio, lo que sea, no queremos seguir el orden que los maestros nos dicen, ¿cierto? Porque creemos que ya nosotros podemos saltarnos un capítulo del estudio. No nos gusta seguir el orden. Nuestra mente no está acostumbrada, ¿cierto?, a seguir el orden. El orden no es un forzamiento, o sea, no, nuestro orden, el orden no es que tengamos que estar forzados, pero hay un orden para hacer todo. Entonces, si entendemos el papel que tiene vivir una vida ordenada, ¿cierto? Significa que pues, podemos poner correctamente, tomar los pasos correctos, ¿cierto? Para nosotros lograr nuestros propósitos. Entonces, ¿cierto? Para todo hay un orden. Para hacer un café hay un orden. Para hacer un té hay un orden. O sea, quizás cuando nosotros, por ejemplo, practicamos el Zen, ¿cierto? Zen, entonces, a veces podemos ver que como que, ¿por qué se hace esto? Porque, no, hay un orden, ¿cierto? Para que nuestra mente
comprenda el verdadero significado de esa acción. Entonces el orden es importante. Nuestros padres quisieron que nosotros fuéramos ordenados, ¿no? O sea, en el cuarto. Claro, uno, la mente de uno no, sí, o sea, no es que sea mejor o peor, sino que da una experiencia diferente, lo que es el orden. ¿Ya? Entonces, vemos la importancia. Entonces, ahora nosotros no estamos acostumbrados a ver las cosas a través de un orden. Entendemos, ¿cierto? Que hay pasos que hay que tomar, pero no estamos verdaderamente muy familiarizados, ¿no? O sea, con el orden que nosotros necesitamos tomar para llegar a cierto lugar. Quizás ahora con el GPS, ¿cierto? Es más obvio, ¿cierto? Está la dirección, vemos, uno trata de mirar, ok, esta calle, la otra calle, aquí, coge, y llega donde uno tiene que llegar. Tiene que haber un orden. Antes le decían, uno coja esto y llegue allá y mire, y da la vuelta para la izquierda. Uno llegaba, pero, ¿no? O sea, pero es importante que uno tenga un orden específico para lograr las cosas. Pero nuestra vida, ¿cierto? Nuestra vida tiene un orden. Y nuestro trabajo es no solamente entender ese orden, pero trascender ese orden y tener un orden superior. Y ese orden superior entonces nos permite movernos en una octava superior, ¿cierto? En una condición superior. Simple. Pero no nos gusta, ¿cierto? No nos gusta. Entonces aparece la falsa creencia según nosotros, ¿cierto? Que, por ejemplo, o sea, no nos gusta escuchar en un trabajo, no nos gusta escuchar al jefe. Creemos que es innecesario que el jefe nos diga las cosas. No, ¿no? Sí, sí, ¿no? O sea, en todo, ¿cierto? En fin, entonces, no, si estamos, por ejemplo, haciendo una fila para entrar algún lugar, nos molesta porque no queremos hacer la fila, pero bueno, hacemos la fila y un orden para llegar, o sea, si todos queremos entrar a la misma vez, y ya vemos lo que puede suceder, ¿cierto? En cualquier parte. Pero sin embargo, sabiendo que es mejor funcionar dentro del orden, no nos gusta funcionar dentro de lo que es el orden. Entonces, la vida tiene un orden. Ahora, en el aspecto esotérico, el problema es de que dentro de nosotros, si nosotros queremos crear, ¿cierto? Esa realidad interior, tenemos que nosotros crear ese orden. Hacernos conscientes, ¿cierto? Que tenemos un sistema inmunológico, que tenemos un sistema nervioso, que tenemos un sistema respiratorio, que tenemos un sistema digestivo. Ah, difícil, ¿cierto? Que yo nunca tengo eso en cuenta. ¿Cierto? Nos damos cuenta del papel que tiene, por lo menos, ¿cierto? Estar conscientes de que todos estos sistemas deben estar en orden. El sistema emocional, el sistema sexual, el sistema intelectual, todo, todos, todos estos sistemas necesitan estar en orden, porque cada parte de nosotros está procesando algún tipo de información. Entonces, claro, si una parte de mí no está procesando la información o lo que está recibiendo, entonces, claro, el orden establecido, pues no puede verdaderamente, no puede encontrar la esencia de las cosas correctamente porque algo no está en orden. Es como un automóvil. El automóvil necesita estar en orden para que todas las piezas funcionando en armonía la una con la otra. Cuando una pieza comienza a fallar, todo el automóvil puede parar. Entonces nosotros todos, obviamente, que la condición humana es muy crítica porque podemos funcionar sin el hígado, podemos funcionar sin bueno, podemos funcionar sin ciertos órganos, que es una locura. O sea, uno no se va no maneja el automóvil sin ciertas cosas, ¿no? O sea, pero nosotros podemos hasta darnos el lujo de, entre comillas, funcionar sin ciertos órganos. Hoy en día vemos que, no sé, la ciencia, pues, hay personas que no tienen intestino, les han sacado todos los intestinos. Cosa increíble, ¿cierto? ¿Cómo pueden funcionar? Bueno, la ciencia les una banqueta, lo que sea lo que tienen que hacer, pero hay personas que las sacaron. Conocí a un muchacho que le sacaron un cuarto del cerebro, un cuarto. Se pegó un golpe y se pegó un cuarto del cerebro. Era lento, pero podía funcionar. ¿No? Obviamente que no quedó bien, pero entonces nosotros, ¿cierto? Los seres humanos hemos comenzado a pensar y a creer que podemos funcionar de esa manera.
Uno puede decir, bueno, sí, bueno, no podemos, uno puede creer que puede vivir sin amor, que puede funcionar sin amor. Yo no necesito de nadie. Podemos creer, ¿cierto? Es muy increíble, ¿no? O podemos creer, por ejemplo, que, bueno, si esto, lo otro, entonces, ¿cierto? El orden, no tenemos un orden verdaderamente. Entonces, a nosotros no estar en orden, eso inmediatamente genera consecuencias. Las consecuencias de no estar en orden es el karma, porque ya entonces carecemos de ciertas cosas, no vemos los frutos en ciertas áreas, no funcionamos bien en esto. Entonces, ¿cierto? Podemos hablar nosotros, por ejemplo, del orden en nuestras relaciones y la comunicación. Necesitamos tener un orden de cómo nos comunicamos. Si no sabemos comunicarnos correctamente, entonces no hay orden, ¿cierto? Hay personas, por ejemplo, que hablamos y estamos hablando de esto y cambiamos aquí 25 cosas, ¿cierto? Y al final no dijimos nada y se fue, y nada pasó, desorden. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar, por ejemplo, una vida donde hablamos 50.000 cosas de todo y no hablamos nada? Sería muy interesante ver cuál sería ese karma específico, ¿no? Es un karma que, ¿no? O sea, bueno, pero se ve manifestado en muchos elementos. La vida es la que maneja, ¿cierto? En dónde, cómo se va manifestando, etc. Entonces, claro, el orden que nosotros comenzamos nosotros a tener, ¿cierto? El alma el orden que nosotros comenzamos nosotros a experimentar. Entonces, nuestro trabajo es, ¿cierto? Tener un orden, alcanzar un orden. Podemos comenzar con el cuerpo físico, ¿no? O sea, nosotros podemos comenzar por educar nuestro cuerpo físico, ponerle orden para comer correctamente o para sentarnos correctamente o para caminar correctamente, porque vemos que todos sufrimos de muchos problemas porque no estamos funcionando en la parte más básica, ¿cierto? Del cuerpo físico. Por ejemplo, nosotros no funcionamos correctamente, por ejemplo, en la manera como masticamos el alimento. No es una manera ordenada. A veces muy rápido o puede ser muy lento, etcétera. Entonces, es algo muy simple, ¿cierto? El orden en las cosas es muy simple. Para cada uno de nosotros pues, tiene que observar su propia vida y decir, bueno, ¿en dónde tengo que poner orden? En fin, entonces, orden. Y ya existe como una resistencia, ¿cierto? Detrás de nuestra vida en general, porque queremos ser como el animalito, queremos ser como el tigre en la selva o como el león en la selva. Los animales son, entre comillas, felices porque no tienen que seguir ningún orden. Entonces nosotros queremos tener la misma manifestación, queremos ser libres, que no nos digan nada, no seguir ninguna ley, no seguir ningún orden, pero entonces pues estamos al mismo nivel que un animal. Quizás en nuestros países, ¿cierto? Vemos a los perros que son callejeros. Están contentos. Los perritos que viven en la calle están contentos. Pasan hambre y todo, pero están contentos. Son libres. No están obligados a tener ningún tipo de orden, ¿cierto? Y quizás los perros que viven en las casas tienen más traumas, están más, o sea, tienen más problemas emocionales. Tienen una casa donde no quieren vivir. Pero no, el ser humano, ¿cierto? Más allá, ¿cierto? De las condiciones de la vida normal. O sea, nuestro trabajo, ¿cierto? Es poner un orden, hacer un orden interior. Entonces, bien, entonces ya tenemos que entender, ¿cierto? Entonces, vemos, estudiamos, ¿cierto? Del momento del nacimiento al momento de los 7 años hay un proceso, de los 0 a los 7. De los 7 a los 14 hay otro proceso. De los 14 a los 21 hay otro proceso, ¿no? O sea, entonces de los 0 a los 7 está la luna, ¿cierto? El bebé que está. Después entra Mercurio de los 7 a los 14 y entonces ya es cuando se desarrolla la comunicación. Entonces, toda nuestra capacidad de comunicación se desarrolló entre los 7 y los 14 años. Si aprendimos a hablar fue dentro de esa edad, entre los 7 y los 14. Si aprendimos a expresarnos, si por ejemplo, si nuestros padres nos decían, dime qué te pasa, y uno le decía, entonces uno se sentía bien, aprendió a expresar sus expresiones. Pero si nuestros padres no nos hablaban, no nos pedían su opinión, entonces uno toda la vida puede que nunca se exprese. Entonces, de los 7 a los 14. Vemos cómo, ¿no? O si aprendemos a pelear a los 7 años, a los 8, a los 9, entonces así vivimos.
Y ya ese patrón que generamos, ¿cierto? Entre los 7 y los 14, pues bueno, entonces ahí ya se convirtió en todo el patrón de nuestra vida. No cambia. Se puede cambiar si lo hacemos conscientemente, pero ya tenemos que cambiarlo. Dice, bueno, necesito cambiar esto, ¿no? De los 14 a los 21, entonces entra Venus, ¿cierto? Entonces ya se activan nuestras hormonas, como hemos estudiado muchas veces. Y entonces hay otro orden. ¿No? En el momento ya el cuerpo está maduro, empieza a hacer ciertas cosas. Y ya, entonces entran otras actividades, otras cosas que son posibles, ¿cierto? Hay un orden. Vemos, por ejemplo, no tiene sentido que ahora se da, ¿cierto? Un niño antes de los 14 ya tiene que tener sexo, quiere tener las otras cosas, hasta ya, pequeñitos, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Cuando salimos del orden, terrible, ya nos estamos haciendo daño, ¿cierto? Cuando ya pasamos de los 21, ¿cierto? De los 21 a los 42, entonces es cuando entra el sol, y el sol nos da a nosotros, ¿cierto? Esa capacidad de ganarnos la vida, de hacer nuestra vida entre los 21 y los 42. Enorme. No mucho tiempo, son 20 años donde nos da la oportunidad de saber cuál es nuestra profesión, cuáles son nuestras, qué queremos hacer, cómo queremos vivir, de los 21 a los 40. Estamos nosotros bajo un orden ya. A ver, ¿quién está? Siempre la misma persona. Listo. Entonces, ya estamos bajo un orden, ¿cierto? Entonces, ni modo, ya estamos funcionando de un orden. A ver. Jennifer, no le quites el micrófono, por favor. Apaga el micrófono. A ver. Ya. Bueno, entonces ya de los 21 a los 42 estamos bajo el orden que la vida nos da a todos. Terrible. Entonces, durante esos años, podemos nosotros, entonces, tenemos las condiciones de vida. Entonces, pierden un trabajo, se consiguió otro, pero una pareja se consiguió otro. Entonces, durante esa etapa, ¿cierto? La vida nos da a nosotros todo tipo de ayuda, porque estamos en ese proceso, ¿cierto? Es muy válido. Pero entonces, obviamente que tenemos que aprender a utilizar ese orden, porque ¿no? O sea, ese orden no es para siempre. A los 42, entonces ya entra Marte. Entonces el orden ya cambia y Marte entonces nos hace hacer una contemplación de nuestra vida. Nos obliga a mirar lo que hemos hecho, cómo hemos vivido, en qué hemos invertido nuestra vida, qué hemos hecho con nosotros mismos, nuestro cuerpo. Y ya aparecen muchas cosas en la vida de un ser humano. A los 42. Hablamos de que es la famosa crisis de la edad media, ¿cierto? La gente, las personas se divorcian, se cansan, etcétera, a los 42. Es como, entra como una revolución en la vida de todos los seres humanos. A ver, muchos se dan cuenta, otros no se dan cuenta, pero es la ley, o sea, es el orden que la vida nos pone a todos, astrológicamente hablando, ¿no? O sea, esotéricamente hablando. De los 42 a los 49, entonces tiene una gran oportunidad uno. Entonces es cuando la vida le dice, bueno, ¿qué? El propósito de este orden es que cuando uno llega a los 42, uno mire su vida, haga una retrospección, diga un estudio, ok, necesito mejorar, porque la vida es más que lo que yo he hecho, etcétera. Y entonces Marte nos da una fuerza extra, ¿cierto? Nos da una fuerza extra para, ok, si no lo pudiste hacer en 20 años, trata de hacerlo en 7 años, de los 42 a los 49. Entonces, la mayoría de los seres humanos, entonces lo que hacemos es miramos, yo ya me tiro así por este barranco. No importa, yo me voy así ya. Yo ¿qué me voy a poner yo a cambiar mi vida en 7 años? Pero lo interesante es que Marte nos puede dar esa fuerza si queremos. Pero es una decisión, ya es una decisión consciente. En fin, entonces son muchas las posibilidades, ¿cierto?, que pueden suceder en la vida de un ser humano. Lo ideal es de que nosotros, pues, todos llegamos a los 42 anyway. Okay, miro que tengo que cambiar. O sea, ahora voy a proponerme a cristalizar verdaderamente lo que he querido hacer, etcétera. Bueno, lo que uno pueda, tienda en su capacidad. Lo ideal es transformar toda la vida. Porque podríamos decir que toda la vida ha sido perdida.
hemos perdido nuestra vida sin saber para dónde, para qué, ni esto. Entonces, los 42, 49, Marte. Entonces, ahí uno cuando, la cuestión es de que, bueno, después de los 42 a los 49, porque después de los 49 ya no hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas si uno no sabe hacerlas. Entonces, tenemos que aprender a transformar nuestra vida antes de los 49. La capacidad de transformación tiene que estar ya ahí, porque para eso hemos nacido, para aprender a transformar nuestra vida, para aprender a vivir nuestra vida. Entonces, bien, estamos hablando, entonces, esto ya lo hemos estudiado, pero lo estamos repasando. Entonces, bien, entonces 49, entonces llega Marte, nos da ese empujón, dice, bueno, ya cambia uno, deja uno lo que no le servía, se decidió, patar, bueno. Bien. Cuando llega a los 49, entra Júpiter. Entonces, el orden continúa, pero ya hay un orden a través de Júpiter. Entonces, Júpiter viene y entonces dice, bueno, ok, cumpliste 49, ahora vas a tener que vivir de acuerdo a tu propia sabiduría. Júpiter. Entonces, si uno aprendió a comunicarse, si uno aprendió a cuidarse, si uno aprendió a relacionarse, si uno aprendió esto, si uno aprendió esto, si uno aprendió, esos años son buenos. Entonces, ¿cierto? Uno puede, ¿cierto? Recibe uno simbólicamente el bastón del sabio o el bastón del mentir. Ahí le dan a uno un bastón. Y entonces uno, es cuando ya el hombre y la mujer se dan cuenta de que la fuerza física no vale mucho. ¿Ya? Porque uno, ¿cierto? Cuando uno está joven, uno, ¿cierto? Pasa la noche sin dormir, no hay problema, se toma un café y no come nada en todo el día y le va bien. Uno está joven. Pero cuando uno ya está ya mayor, la fuerza física ya no está. Entonces ya uno no se puede apoyar solamente en la fuerza física, sino que ya entonces tiene que apoyarse en su propia sabiduría. ¿No? O sea, llega Júpiter. Júpiter, vemos que muchas personas mueren a los 50. Nos enfermamos muy severamente a los 50, etcétera. Entonces, durante todas las etapas de la vida nos podemos enfermar, pero ya a los 50 el factor enfermedad es muy grande, porque ya nos cobran karmas de acuerdo, ¿cierto? A la enfermedad, a las cosas con enfermedad. La diabetes, la presión alta, las cuestiones de no sé qué, todas esas cosas. Y entonces ya somos presas, ¿cierto? Somos nosotros víctimas de la ciencia. Nos meten inyecciones, nos meten esto, que, no, la otra cosa. Y como no sabemos, pues uno va donde un médico y el médico le mete a uno muchas cosas, pero, o sea, somos víctimas de esas cosas. Bien, entonces, de los 49 a los 56, Júpiter, ¿cierto? Entonces, Júpiter nos da a nosotros, ¿cierto? La recompensa por lo que hemos nosotros adquirido, hemos hecho. Pero eso es todos nosotros. En realidad, ninguno de nosotros se salva de eso. Después viene los 56, entra Saturno, ¿cierto? Saturno entonces es el que ya nos comienza a preparar para la vejez. Entonces Saturno es el que si uno ya entonces nos da a nosotros la sabiduría de la vejez. Se comienza a preparar para la vejez, ¿cierto? Los procesos de la vejez. Entonces ya uno comienza a abandonar ciertas cosas. Ya entonces comienza uno a prepararse para la vejez y la muerte. Ya después de los 56 entras a Saturno y entonces son 6 años hasta los 63, 56, 63. Y ya ahí son procesos de vejez, ¿cierto? Ya comienzan los procesos de la vejez. Pero ya ahí solamente lo que vale es pues, ya lo que la persona ya funciona desde su propia sabiduría. Si uno es un burro, un burro. Si no es un perión, es un perión. Por eso es que uno llega a ser neurótico cuando es viejo. Si es un, ya, hay cosas que el nivel de ser que haya desarrollado a través de su propia vida. ¿No? O sea, muy pocas personas en realidad no encuentran personas así que es a los ya los hay, ¿cierto? Pero que bueno, vale en un libro. Voy a aprender a los 63 o no encuentro muchas personas. Voy a aprender un poco de latín. Etcétera. Entonces ya entonces depende de lo que generalmente lo que estamos aquí en este planeta es dinero, ¿cierto? Animales, nada más, trabajadores.
Y eso es lo que a uno le interesa. Este es el nivel de ser. Entonces vemos que ya hay un orden, ¿cierto? Un orden establecido para nosotros. Nosotros no tenemos eso en cuenta. Uno cree que toda la vida es así, que toda la vida es simplemente lo que yo quiero, lo que yo hago, como me parece, pero bueno, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo aceptemos, el orden está siempre ahí y siempre, o sea, pues estamos dentro de ese orden. Entonces ya nos damos cuenta que ya estamos fallando, ¿cierto? Porque no estamos funcionando de acuerdo al orden que la vida nos ha establecido. Lo más básico, eso es lo más básico. Estamos queriendo, ¿cierto? No, eh, bueno, ya. Por ejemplo, una de las grandes luchas que tenemos es la lucha contra la vejez, según nosotros. No aceptamos el orden que nos estamos envejeciendo. ¿No? La vejez es algo que es un orden, ¿cierto? Pero tiene sentido luchar contra la vejez, bueno, tiene que cuidarse, etcétera. Pero vemos digamos, la obsesión que tenemos, ¿cierto? Para no aceptar que estamos envejeciendo. Entonces pasamos por procesos que en ocasiones son totalmente destructivos, absurdos, etcétera. Entonces, esto, y eventualmente, ¿cierto? Es un orden. No podemos hacer nada de eso, podemos envejecer graciosamente, podemos envejecer en armonía, o podemos envejecer en contra de ese proceso, de ese orden. Tenemos que, ¿no? El orden. Y así, bueno, y todo en la vida es un orden, ¿cierto? Toda la vida que hacemos es un orden. Pero entonces ese es el orden básico que nosotros, para el cual nosotros tenemos que aprender a utilizarlo, pues nos puede ayudar muchísimo. Pero podemos salirnos de ese orden. Entonces ya hemos estudiado, ¿cierto? Hemos escuchado que es posible en un momento hasta inclusive salirse del tiempo o sacar el cuerpo de ese orden material físico y puede entrar en una cuarta dimensión, en una quinta dimensión, donde ya hay un orden diferente. Eso es lo que estudiamos. Entonces ya hay un orden. Sí, claro. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de lo que es espiritualidad, no es que uno cierre los ojos y abre los ojos y ya estoy allá. O sea, hay un orden, hay pasos, ¿no? Que necesitamos comprender porque el universo todo tiene un orden, ¿no? Los planetas dan la vuelta alrededor del Sol. ¿En qué se apoya el Sol, por ejemplo? ¿Dónde está apoyado? Hay una mesa que apoya el Sol. El espacio es vacío, ¿cierto? ¿Qué apoya el Sol en medio de ese vacío? Si yo pongo algo aquí, ¿cierto? ¿Cómo se puede mantener ese Sol en el espacio vacío? ¿Y cómo los planetas pueden rotar alrededor en orden? Uno no va, uno dice la Tierra, no dice, bueno, hoy voy a un poquito más rápido porque estoy con más energía, ¿cierto? Hay un orden. Si nosotros miramos un sistema solar y miramos un átomo que está aquí los átomos son exactamente un pequeño sistema solar, de muchas maneras. Tenemos muchos átomos, ¿cierto? Entonces podemos entrar en todas esas cosas, pero hay un orden. La luna ahí tiene un orden, ¿cierto? La luna va al norte y hay un orden. Están las diferentes fases de la luna que afectan la Tierra, etcétera, etcétera. Hay un orden. Si uno quiere sembrar, lo hace en una fase, hay un orden. Si quiere evitar ciertas cosas, lo hace en otra fase de la luna. Son cosas que son muy básicas, pero que ya, inclusive, hasta esas cosas básicas ya nosotros ni siquiera, nosotros ya somos ignorantes de todas esas cosas. De los orden básicos. Uno, claro, bueno, voy a hacer esto, lo voy a hacer cuando la luna no está favorable. O cuando, ¿cierto? Es como la mujer, ¿cierto? Igual, la mujer tiene su orden, ¿cierto? Su periodo. Hay un orden, hay proceso, orden. No es que, bueno, hoy como me voy de viaje, voy a traer, que me dé el periodo hoy, pues, lo voy a adelantar. Hay una gente que toma cosas para hacer eso, pero yeah. Bueno, exacto, eso genera consecuencias muy peligrosas. Pero che, una parte de como cuando la menopausia es parte de la degeneración del orden. La menopausia tiene que ver con el agotamiento de los óvulos, de los ovarios. Entonces ya, ¿cierto? Como se eh, tiran todos los huevos, Ujú.
todos los óvulos, entonces los ovarios se degeneran. Entonces, por eso viene la menopausia. Técnicamente una mujer pudiera llegar a la vejez sin menopausia, pero como ya se agotan todos los elementos, entonces llega a ese tiempo. Pues ya es un patrón que se ha generado por mucho tiempo. Pero hay mujeres que pueden llegar a los 60 y tener todavía un periodo, etcétera, porque no han desgastado, ¿cierto? Los óvulos. Entonces, todo es producto del degeneramiento que estamos. Entonces, vemos que eso todo tiene un orden. ¿Cierto? Entonces, tenemos que entender que nosotros podemos extender nuestra vida si entendemos el orden. El karma nos obliga a respetar el orden de las cosas. El karma es una cosa que nos dice, no estás en orden en esto o lo otro. El karma es simplemente una forma de la vida. Dice, bueno, no, nada, se ha hecho poner en orden esto. Cuando uno le da una gripa, es una oportunidad, la vida es una purificación del sistema inmunológico. La gripa dice, hay que soltar eso, es un orden, hay que poner orden. Entonces, todos nosotros, ¿cierto? El orden, los planetas, etc. Entonces, vemos que, ¿cierto? Nuestra mente no le gusta el orden. No, no, ¿cierto? No. O sea, hasta se siente muy orgulloso a no seguir ningún orden. ¿Cierto? No. Pero quizás, no sea, la autenticidad y la espontaneidad es muy maravillosa, pero no podemos vivir la vida sin orden. Inclusive, hay un orden superior, que es de la conciencia, que puede parecer espontáneo, pero hay un orden detrás de la conciencia, porque la conciencia sí conoce el verdadero orden. Entonces vemos que nosotros, nuestra mente, claro, al no estar nosotros enterados de que tenemos que estar en orden o que respetar el orden de la vida, entonces pues estamos forzando siempre las cosas. ¿Cierto? Entonces, cuando estamos supuestos a hacer una cosa, queremos hacer otra. Y cuando queremos hacer la otra, deberíamos estar haciendo la otra. Siempre estamos nosotros fuera de orden. En muchas ocasiones, por ejemplo, uno quiere decir algo fuera de tiempo, ¿cierto? O lo debió haber dicho anteriormente, o debería esperar a decirlo después. Entonces, todos, ¿cierto? Estamos siempre fuera de orden. Y decimos, ¿por qué mi vida no funciona como yo quiero que funcione? Pero no, es como en el mar, los surfistas, ¿cierto? Los surfistas nos dan a nosotros una muy buena oportunidad de aprender. El surfista espera la ola, se sube en la ola y monta en la ola hasta que la ola pasa, ¿cierto? Entonces, nosotros todos, igual, cuando un ave quiere volar, ¿qué hace? Espera que no una ráfaga de viento. Claro. La mejor, entonces puede hacer su propio esfuerzo, pero lo que espera es que haya una corriente de aire y se monte una corriente de aire. Eso es saber volar. ¿No? Si va a estar siempre dándole el tono, no puede, no puede. Entonces, hay un orden. Los peces, ¿cierto? Los peces en el mar, todo tiene su orden. ¿No? O sea, la naturaleza, está la primavera, el verano, el otoño, el invierno, hay un orden. Ese orden, ese orden primario, ¿cierto? Ese orden básico está en todos nosotros. Es un orden instintivo, es un orden que todos lo deberíamos de saber. Estas cosas ni siquiera deberíamos nosotros de estudiarlas. Uno debería sentir, oh, hoy es día de, hoy estoy ya en la primavera. Entonces, bueno, o sea, uno instintivamente sabe ese orden, ¿cierto? En lugar de estar pensando en lo que está haciendo aquí fulano, lo que hizo el otro, lo que peleando aquí, haciendo otra cosa. En lugar de estar pensando tantas cosas, uno podía estar escuchando, ¿cierto? El orden de la vida. Pero como no crecemos en una sociedad así, entonces pues estamos pendientes de todo, ya, claro, estamos en el planeta fantasía, porque, ¿no? O sea, no estamos verdaderamente atentos de nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos como cuántos suscriptores tiene Instagram, Carmen? Muchísimos, ¿cierto? Muchísimo, no puedo. Pero estamos más informados de eso que de, bueno, o sea, en qué proceso de mi vida estoy.
O sea, todos nosotros, ya me incluyo yo, o sea, YouTube, ¿cuántos canales de YouTube? Tengo 65 favoritos. Wow. Los favoritos. Sí, entonces, de eso sí sabemos, estamos enterados de todas esas cosas, pero, ¿y de mi vida, el proceso de mi vida, no? Cuando yo estoy buscando, sé meterme en YouTube, sé dónde encontrar lo que estoy buscando, pero cuando necesito encontrar algo en mi vida, no sé buscar la solución en mi vida. Entonces ya, ¿cierto? Estamos más complicados que antes. Hace 50 años, simplemente eso no existía. Todavía había la posibilidad de que uno escuchara su corazón. Hace 50 años. O sea, el Internet viene desde 1990. ¿Tú sabías? Ah, desde el 90 está el Internet. Antes del 90 no había Internet. El Internet que conocemos no existía en el 90. En el 85 ni siquiera celulares habían. Increíble, ¿cierto? Me recuerdo. Ah, bueno. Entonces ahora, bueno, porque te acuerdas de que entonces, ahora todos estamos bajo un orden falso, que no nos sirve para nosotros construir nuestra vida correctamente. Entonces, y claro, pues todos estamos sumergidos, ¿cierto? En orden. Entonces, por ejemplo, le cambian a uno las leyes de YouTube, uno le va, mejor dicho, ¿cómo hacemos ahora para funcionar? Sí. ¿Cierto? O Facebook o Instagram, lo que lo maneja uno, todas esas cosas. Ya no es tanto la televisión, sino el Internet. Entonces estamos bajo un orden que no nos sirve verdaderamente. Así que nosotros queremos transformar nuestra vida, transformar nuestra casa. Pues, eso lo dejamos tranquilo. Lo seguimos utilizando, pero entonces ya vemos que hay un orden de nosotros que tenemos que descubrir. Y la única manera de descubrir ese orden es a través de la meditación. Porque entonces necesito yo decir, bueno, ¿cómo hago para escuchar el verdadero orden? Escuchar mis ritmos. ¿Has escuchado el biorritmo? Esos son ciclos que son mensuales, pero que son días aptos y días no aptos. Es científicamente comprobado que cuando uno, si hay una aplicación, ¿cierto? Uno puede conseguir una aplicación, la baja de internet. Biorritmo. Biorritmo, sí. Entonces, tú pones la fecha de nacimiento y tú, lo que más puedas y aparece entonces el miércoles, entonces es matemático. Entonces puedes decir, el miércoles es apto para la comunicación. Y uno va y uno se da cuenta que ese día uno está bien para comunicarse. O el miércoles es bajo físicamente. Entonces le da a uno un ciclo, solamente creo que es mental, emocional y otra cosa, no me acuerdo. No lo uso, pero son tres cosas bien fáciles. Y entonces, si uno lo mira, sí funciona. Es matemático, es científico. Es una cosa científica que sí es real, el biorritmo. Entonces, si uno busca hacer una entrevista de trabajo, entonces uno mira cuando uno esté aptamente, ¿cierto?, para la comunicación en ese día y le va a uno muy bien. ¿Mm? Me hubieras enviado eso para... ¿Fuiste a una entrevista? No, no, no. Ah, ok. No. Ahorita en una situación. Ya, sí. Claro, sí, Ahora claro. estoy aquí, Cuando uno, por ejemplo, tiene que hacer algo físico, hay días en que uno está más físicamente apto que otros, ¿cierto? no salgo de la casa. Bueno, sí, claro, uno pospone, claro, uno pospone, porque sabe que no va a funcionar correctamente. Entonces vemos que hay el orden, ¿cierto? Entonces, para nosotros, y ese orden lo podemos nosotros básicamente también percibir si somos atentos a nuestro. La mujer sabe cuándo le va a llegar el periodo, hay un ritmo, hay un orden. Si está atenta, hay mujeres que, ay, no me di cuenta que no tiene la cabeza. Es cierto. Todos nosotros. Entonces, entonces, si nosotros meditamos, entonces eventualmente vamos a poder encontrar, escuchar el ritmo, ¿sí? Que esas son como las señales que la vida nos da. Pero eso es lo más básico. Es lo más básico. Eso no nos va a llevar a crecer espiritualmente. Nos va a llevar, por lo menos, a no estar, ¿cierto?, cometiendo tantos errores normalmente. Eso simplemente nos lleva como a un estado de armonía con la naturaleza. Escuchar la inteligencia instintiva. Y está muy bien. Por eso cuando uno ve, por ejemplo, los nativos americanos, los que viven en la selva, los que viven así aislados, son pacíficos porque están bien, están más en armonía. No significa que estén más avanzados espiritualmente, pero se siente que porque son más, ¿no? ¿No? Bien. Entonces, andan, ¿cierto? No,
bien. Entonces, nos ayuda muchísimo, obviamente. Entonces, si aprovechamos esa armonía, pues entonces, pues, la vamos a, ¿cierto? Vamos a hacer cosas mejor. Entonces, ese orden, ¿cierto? Entonces, vemos cuando nosotros hablamos de crecimiento espiritual, no pensamos en orden, no pensamos de otras cosas, pensamos de que la clave es mágica. Sí, hay claves mágicas, pero inclusive para que la clave mágica no funcione, uno tiene que, pues, saber que hay un orden. En fin, entonces uno puede cortar caminos, etcétera, pero bueno, pues, la idea, pero nosotros estamos interesados en poner un orden correcto. Entonces, ya ese orden, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el orden principal de las cosas para nuestro crecimiento? Entonces, podemos tomar unos principios básicos. Hablamos de los tres factores. Entonces, ya es una manera de poner un cierto orden. O ponemos las cuatro nobles verdades, o el camino óctuple. Los principios del trabajo espiritual, para poder poner orden. Y basado en eso, entonces ya podemos nosotros tener una idea clara de cómo poner orden en nuestra vida. Entonces, si estoy haciendo algo hoy que no tiene nada que ver con los tres factores, ¿cuál va a ser el resultado? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cierto? Si, por ejemplo, yo sé que tengo que observarme psicológicamente, es una de los tres factores, y hoy no me observé psicológicamente, entonces, ¿cuál va a ser el karma que yo voy a experimentar? ¿Cuál va a ser el resultado? Entonces, no va a ser lo que yo estoy buscando, va a ser otras cosas. Si invierto mi energía, ¿cierto? En solamente los placeres, en solamente entonces, pues, no lo estoy invirtiendo en el trabajo en mí mismo. No significa que uno no coma, no vaya a un restaurante. No, uno puede hacer todas las cosas, pero por lo menos tiene que recordar que está en un orden específico. Entonces, ahí ya hay un gran abismo, ¿cierto? Ya ahí nosotros fallamos, porque no, o sea, a pesar de que tenemos el conocimiento, tenemos la enseñanza, tenemos las cosas, pero no nos ponemos en orden. No podremos nosotros recibir los resultados del trabajo porque ¿cuál es el orden, cierto? No podremos nosotros ver nada. En fin, entonces ese es el aprendizaje, ¿cierto? Pero ¿por qué no podemos, queremos poner orden? ¿Cierto? Porque, claro, cada uno de nosotros tiene ese sentir de que sabe. En todos nosotros hay sabiduría, no hay duda. Pero, ¿cierto? Estamos conformes, ¿cierto? Solamente con el sentir de que sabemos, si no, necesitamos es desarrollar esa sabiduría. Entonces, no podemos conformarnos. Todo el mundo, todos creemos que sabemos, ¿no? Yo creo, yo sé, y así mi manera la hago, pero no es suficiente. Entonces, nunca es suficiente. La sabiduría individual está ahí, pero no es suficiente para nosotros hacer todo lo que necesitamos hacer. Necesitamos profundizar en nuestra sabiduría. Entonces, nos quedamos ahí. Ah, yo soy así. Punto. Claro, algo en nosotros también nos dice que es suficiente. Claro, la sabiduría personal es suficiente. Lo que hay en nosotros es suficiente para llevarnos hasta el absoluto. Imagínate la cantidad de sabiduría que hay en nosotros. Está todo. Está dentro de nosotros, en nuestra conciencia. Pero no la despertamos, no la desarrollamos, entonces no podemos hacer nada. Entonces, ese orden, ¿sí? Entonces, nosotros todo orden, orden. Entonces, ya hacernos una idea, ¿cierto? Hagamos lo hacemos, nosotros lo hacemos ya, o sea, de muchas maneras. Crear un orden en un día, pero entonces nos levantamos a las 4 de la mañana, 4 y 5, 4 y 10, 4 y 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya hay un orden, ¿cierto? Entonces ya es ese solo hecho de, ni siquiera tiene tanto valor levantarse temprano, sino que ya hay un orden, ¿cierto? En el orden entonces se logran ciertos propósitos. Muchas cosas, pues, para todo, ¿cierto? Entonces un ejemplo nada más. Entonces ya vemos que el orden es necesario para poder lograr el propósito. Pero ¿cuántas personas voluntariamente deciden poner orden en su vida? Entonces, no, un domingo se levantan a las 8, otro domingo se levantan a las 9, otro día no se levanta, otro día sí, otro día no. Y todos los días es diferente. No es que uno tenga que estar obligado, ¿cierto? O forzado a estar bajo un horario, no. El orden es importante para nosotros lograr los propósitos. Entonces, es solamente un ejemplo. Hay muchos tipos de orden, ¿cierto? Uno no, o sea, si uno va a cocinar, entonces tiene que haber un orden. No va a hacer primero el postre y después hacer. No, tiene que haber un orden. Uno en su mente pone su propio orden para que las cosas salgan bien.
Entonces vemos que, pero nuestra mente, ¿sí? Entonces nuestro trabajo es comenzar a realmente entender la necesidad de poner un orden en nuestra visión. Entonces, claro, ya, es un trabajo interior, no tiene nada que ver con el mundo exterior, no tiene nada que ver con dónde ponen las sábanas o dónde ponen las toallas. Eso es otro tipo de cosas que no tiene nada que ver con el desarrollo. Pero con nosotros sí, porque nosotros tenemos que ver, ¿cierto? Que si adoptamos, reconocemos un verdadero orden dentro de nosotros, entonces vamos a ver los resultados en nuestro mundo interior. Entonces uno dice, es como hacer yoga. ¿Cierto? Uno comienza a hacer yoga, si uno fuera tan ordenado como para hacer una posición, uno va a ver los resultados de los resultados de esa posición de yoga. Es matemático. En realidad ya vemos que ya la vida nos tiene bajo un orden que no entendemos ni queremos aceptar, pero bueno, todos estamos en orden, nos vamos a morir dentro de ese orden. Entonces ya cuando queremos nosotros trascender, entrar, ¿cierto? Al punto que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, cuando yo me salgo del orden, es karma. Entonces, dolor, sufrimiento, porque la vida dice, ah". Entonces, claro, si yo malgasto mi dinero, después me van a poner en orden, haciéndome sentir lo que se siente no tener, ¿no? O sea, ya pues, me van a poner en orden. Entonces ahí me pongo a contemplar, ay, lo importante que es el dinero. Ya no lo tiro, ¿no? Entonces, la vida nos enseña, todos, es simplemente como nos enseña. Entonces, cuando ya entonces entendemos esto, que cuando nos salimos del orden es sufrimiento, dolor. Entonces yo, por ejemplo, si miro mi vida, entonces ciertos tipos de sufrimiento, ¿en dónde tengo que poner orden? Si tengo este problema con mi digestión, tengo que poner orden en mi digestión. Si tengo problemas con mi no sé qué, entonces tengo que poner orden ahí. No es de que, ay, ¿ahora qué hago? Y que la vida no me quiere, que es terrible, y que esto es injusto. No. O sea, yo mismo, ¿cierto? Uno mismo va creando su condición. Y entonces pues, aprendemos a poner orden. Esa es la sabiduría. Cuando ya nosotros podemos poner en orden, si por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema respiratorio. Eso es lo que la medicina es, poner en orden para que todo funcione dentro del orden, el orden natural de las cosas. Entonces vemos que eso es lo más básico. Estamos hablando de lo más básico, lo que básicamente nos va simplemente a permitir funcionar bien en la vida. Solamente funcionar. Pero ya cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Lo más importante de todo esto es cuando ya nosotros hablamos de tener un orden para ya desarrollar nuestro camino espiritual interiormente. Ya necesitamos un orden que ya entonces significa, ok, ¿qué tengo que hacer? Entonces ya sé que, o sea, hay unos principios básicos, ¿cierto? Que tienen que ver con que todo lo que estudiamos nosotros. Hay que cultivar la energía, hay que practicar el cuaternario, hay que, ¿cierto? Mirar los pensamientos, hay que mirar las emociones. Ya entonces pues, comenzamos a poner orden, ¿cierto? A través del cuaternario para adquirir ese balance. Balance es orden en los 7 centros. Entonces necesito aprender a funcionar balanceadamente, porque pero ya es consciente, ¿cierto? Ya no estoy hablando de solamente de que mi cuerpo funcione, sino que ya entonces todo lo que yo soy, mi expresión de lo que soy, tengo que aprender a que funcione correctamente, en orden. No hablar demasiado, o no callar demasiado, no hacer demasiado, o no hacer nada demasiado, y ya tengo que encontrar un balance, ¿no? Y obviamente que si ya estamos hablando del crecimiento, ¿cierto? Entonces, pues ese orden tiene que ser enfocado hacia el desarrollo interior, el desarrollo de la conciencia, la muerte de los defectos, etcétera. Entonces ya, entonces tengo que, no sé, es al principio, o sea, pero ese es quizás en el momento, en principio, quizás en la lucha más grande para nosotros es aprender a estar en orden. Cuando vamos a meditar, debería de haber un orden correcto, los pasos que debo de tomar para sentarme a meditar. Si yo voy a entrar a mi mundo interior, bueno, yo puedo entrar así, como si no, no, pero no se puede. Porque tengo que relajar, observar, respirar hasta que uno entra correctamente. Quizás a veces podemos entrar así como que es como cuando uno entra en la casa de alguien sin tocar la puerta ni nada, pues no es como muy agradable.
Lo mismo sucede en nuestro mundo interior, de la misma manera. Entonces, bien, entonces vemos que el orden, entonces ya orden. Entonces vemos que, o sea, vemos cómo vamos a mirar cómo todos nuestros hábitos y todas nuestras costumbres afectan nuestro orden interior. Como comemos nos afecta. Si tenemos un orden externo, nos ayuda a tener un orden interno. Si no tenemos orden en el mundo exterior, no vamos a poder penetrar en el mundo interior porque nos afecta. Si yo como mal o como mucho, como poquito, entonces me afecta en mi mundo interior. Orden tiene que haber orden exterior y orden interior. Estamos hablando de un desarrollo muy completo, ¿cierto? De una persona que ya, ¿cierto? Dice, bueno, pues, necesito ya funcionar porque, claro, o sea, entonces se hace uno más una persona más educada en el sentido de, sea más educado cómo funcionar con uno mismo. Nosotros nos podemos dar cuenta, o sea, que uno, ¿cierto? A veces toma demasiada agua, a veces no toma agua, no tenemos orden, entonces todo eso altera el orden interior y nos afecta eventualmente. Hay personas que nunca toman agua. Ay, yo no necesito tomar agua. Después son las personas que están yendo al médico. No, Por sí, eso sí. ya- O tomamos demasiada agua. Hay personas que se toman 7 o 20 botellas diarias. Tampoco, o sea, todo, ¿no? O sea, fuera de orden. En fin, entonces, cuando estamos hablando del desarrollo interior, entonces ya el orden, ¿cierto? Estamos hablando. Entonces vemos como nuestra mente, ¿cierto? No está acostumbrada, ¿cierto? A comprender lo que es un orden. Pero entonces vamos a estar un poquitín más profundo hoy, porque eso lo entendemos. Eso es lo más básico. Pero entonces, claro, o sea, entonces, ¿cuál es el orden que nosotros debemos de seguir, cierto? Porque, o sea, ok, pero ¿cómo comenzamos nosotros a tener acceso, cierto? A las diferentes sabidurías que hay dentro de nosotros, hay diferentes partes. Entonces, el orden interior aparece, entonces, así como está el orden de los planetas en el mundo exterior, dentro de nosotros existe lo mismo. Está la Luna, está Mercurio, está Venus, ¿cierto? Está Marte, ¿cierto? Etcétera. Está el Sol, todos los planetas están dentro de nosotros. Entonces, si yo manejo la energía de Mercurio o la energía de Marte dentro de mí, que tiene que estar relacionada con algún centro, por ejemplo, si tomamos el centro emocional que es con el planeta Venus, entonces, Venus es el que rige el sistema emocional en nosotros. Entonces tengo que poner orden en mi sistema emocional para que entonces la sabiduría de ese planeta, ¿cierto? Me pueda yo tener acceso a esa sabiduría. Porque es el planeta, o sea, estamos bajo esa influencia. Entonces, eso es lo que somos nosotros. Somos Marte, ¿cierto? Si yo estoy, hago, sí, Marte es el que da la fuerza, pero Marte tiene una sabiduría ¿cierto? Diferente también. Entonces, si yo estoy balanceado en mis actividades, en lo que yo hago en fuerza física, etcétera, comunicación, entonces voy a poder accesar la fuerza de Marte. Marte es el planeta de la fuerza. Podemos adquirir mucha fuerza para lograr muchos propósitos. Entonces, cuando ya queremos nosotros, entonces tenemos que estar conscientes que en nosotros, ¿cierto? Ahí están las mismas fuerzas manifestándose. Entonces ya uno decide poner orden, ¿cierto? En sus centros. Centro sexual, centro instintivo, ¿cierto? El centro emocional, centro intelectual, centro emotivo. Entonces ya tenemos que escuchar nuestro centro, escuchar nuestro mundo interior, a ver en dónde estamos faltos de orden. Y ya tenemos que escuchar, ¿cierto? Lo que hay dentro de nosotros. Es espectacular. Entonces ya nosotros sabemos que hoy no debo de comer eso. Hoy no debo de ir a hablar con esta persona. O hoy debo de hablar con esta persona, ¿cierto? Emocionalmente. Hoy debo de hacer ciertas actividades. Hoy no debo de hacer otras actividades. Entonces ya escuchamos lo que nuestro centro, la sabiduría que está en nosotros, ¿cierto? Nos indica hacer. Generalmente nosotros funcionamos bajo la influencia de nuestros egos, ¿no? O sea, del ego. Entonces el ego nos manda a hacer cosas que cuando, o sea, el biorritmo, ¿cierto? Que nos manda cuando no estamos supuestos a hacerlas. Todas esas voces nos están haciendo cometer muchos errores. ¿No? O sea, lo que podemos llegar a decir, por ejemplo, es que 10 años trabajando en esto y todavía no veo frutos, porque uno o sea, no está haciendo fuera del orden. Si uno lo hiciera en 2 días, podría lograr lo que no hace la persona en 10 años. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que estudiamos nosotros esto, lo que es el acierto.
Entonces, en lugar de, ¿cierto?, de invertir 10 años en una cosa, no puede invertir un mes en algo. Técnicamente se puede, ¿cierto? Si uno sabe, tiene la sabiduría y puede ver claramente qué es lo que tiene que hacer, en un proceso muy corto, un tiempo muy corto, no puede lograr lo que quiere lograr, porque hay orden. Pero entonces, a nosotros escuchar nuestro mundo interior, entonces comenzamos a ver, ok, ¿en dónde tengo que trabajar? ¿Qué tengo que poner en orden en mí? Entonces ya mi vida comienza a cambiar. Entonces ya mis acciones y todos los resultados de mis acciones van a ser diferentes, porque ya van a llegar en armonía con mi orden, ¿cierto? Entonces ya no estamos nosotros experimentando cosas inesperadas y necesarias. Entonces podemos decir que por ejemplo, cuando tenemos una actividad específica en la vida y uno se levanta en la mañana y no tiene ánimo, mm, está difícil. Porque entonces, bueno, uno lo hace de todas maneras, porque así vamos por toda la vida, pero no, uno debería levantarse apto para su vida. No debería estar, ¿cierto? No significa que tenga que ser triunfador solamente, sino que, no, ok, tengo una actividad, pero no estoy down, o no estoy esto, no estoy lo otro, ¿no? O sea, uno debe estar apto simplemente, porque está en orden. Entonces es mucho más fácil, ¿cierto? Es mucho más fácil lograr tener resultados. Pero en el mundo interior nos toca, si nosotros queremos progresar en el mundo interior, nos toca estar en orden. No podemos progresar, no podemos pasar adelante si no logramos orden, ¿no? Si no dejo de ser mentiroso, si no dejo de ser indisciplinado, si no pongo orden en esas cosas, no puedo progresar. Al contrario, me voy a convertir, ¿cierto? Nos podemos convertir, ¿cierto?, en una farsa. Porque nos pasa en muchas ocasiones, ¿no? Que entonces en lugar de nosotros estar funcionando tal como podemos funcionar, como pudiéramos funcionar, entonces aparentamos funcionar, ¿no? Entonces, sí, podemos pasar por la vida, hacer muchas cosas, pero nos estamos nosotros engañándonos. Entonces, claro, el orden interior, entonces ponemos orden en nuestros centros, pues vamos nosotros, ¿cierto? Entonces, claro, como hablamos al principio, ¿cierto?, de hoy, de la práctica de hoy, ¿cierto? Entonces, veamos que nosotros mismos, ¿cierto?, no es que estemos muy interesados en eso. O sea, es como ya hoy en día el interés en poner un orden interior, ¿cierto? Ya no es muy llamativo. Pero la vida no ha cambiado, la razón de ser del ser humano no ha cambiado desde la creación hasta el día de hoy. El hecho de que tengamos internet o no sé qué, no significa que la vida sea diferente, ¿no? La vida sigue siendo la misma. Lo que pasa es que nosotros ahora nuestra mente está cada día más degenerada y ya, entonces, pero si nos vamos, vendrán otros seres humanos que comienzan de nuevo y entonces van a tener que seguir el verdadero orden. Ya no habrá ni internet, ni habrá televisión, ni habían carros, ni nada. Entonces van a volver a comenzar desde cero y van a encontrar el verdadero orden que la vida tiene. Nosotros pensamos de que vamos a estar aquí para siempre. Ninguno de nosotros está preparando para la muerte, ¿no? Nosotros nos vamos a ir y nos vamos a ir y nadie se va a acordar de nosotros y nos fuimos y ya. La vida sigue, ¿cierto? Pero nosotros pensamos que siempre vamos a estar aquí, ¿cierto? De alguna manera pensamos que nuestro legado, nuestra herencia, siempre, no, ¿no? Mi papá ya se fue hace como 20 años, ya, ya se fue. Y ya mi mamá y mi abuelo y todo el mundo se fue. Ya, todo el mundo se fue. Eso no me hace, no me da- no- ni me anima, ni me desanima, ya, ni siquiera es parte de la memoria de nadie. Yo creo que nadie se acuerda de sus abuelos, que ya, los viejitos, digamos. Ya, mientras uno está vivo, uno cree que es todo lo que existe, pero una vez que ya, 2 años, ya, yo como que escuché que fulano. Pero ninguno de nosotros se prepara, ¿cierto? Entonces, la idea de que nosotros vamos, ¿cierto?, a sacarle el mejor provecho a la vida, porque nosotros nos vamos a tener que ir. Y si nos vamos a ir a haber puesto un orden, ¿cierto?, pues entonces estamos perdiendo una gran oportunidad. Ahora, estamos hablando al principio, ¿cierto?, que pues parece injusto esto. No, no crees que es injusto que uno tanto que trabaja, tanto que sufre, y se esfuma todo. Según nosotros es injusto, pero no es injusto.
Es la realidad de las cosas. Estamos aquí solamente de paso, ¿cierto? Para aprender, ¿cierto? Si logramos estar en orden aquí, podemos entonces pasar al siguiente orden, y al siguiente orden, lo que estudiamos nosotros, ¿cierto? Las octavas. Entonces, primero el orden básico. Hasta ahora tenemos que adquirir el orden básico, que es el orden de la naturaleza. Tenemos que aprender por lo menos a caer en ese orden. Después ya entonces entramos en, ¿no? Otro orden, pero ¿cómo podremos nosotros, si no respetamos este orden, el más básico de todos, que es el más simple? El perrito sigue más el orden que nosotros, porque el perrito, ¿cierto? Se cansa y duerme. Nosotros cansados y no dormimos. Hasta ese punto, o sea, nosotros con hambre y no comemos. El perrito tiene hambre y va y come. Pero nosotros todo lo cambiamos, ¿cierto? Decimos que no, no es muy, ¿no? O sea, no escuchamos el orden. De ahí que cuando estudiamos el Zen, ¿cierto? Le preguntaron a un maestro qué era Zen. Y él dijo, cuando me siento cansado, descanso. Cuando tengo hambre, como. Y cuando quiero dormir, duermo. Eso es Zen. Es Rizai. Entonces, puedes saber, ¿no? Es el orden, ¿cierto? Escuchando el orden de las cosas. Entre la comida y la dormida hay un espacio. No significa que uno va entonces a esperar a que comió y espera que... Entonces, no, nuestra mente es... no, vive la vida. Sí. Pero sí, nuestra mente ya dice, ay, eso no tiene sentido. Claro que tiene sentido, pero uno está escuchando el orden. Entonces, si uno en el orden aparece meditar, hablar, hacer, trabajar, entonces ya aparece el orden. Uno escucha el orden. Escuchar el orden nada más. Entonces entonces cuando nosotros nos sentamos a meditar, al principio tenemos que aprender a observar, ¿cierto? Nuestros procesos, un caos, y está todo, y no sabemos escuchar la voz del orden. En fin, entonces vemos que entonces ya después, ¿cierto? Cuando ya entonces estamos entendiendo el valor del orden, entonces aparece en nosotros, ¿cierto? Una guía que está dentro de nosotros, nuestra propia conciencia nos comienza a mostrar, ok, este paso, el otro paso, el otro paso. Entonces, ¿no? O sea, el mapa del tesoro. Nuestra propia conciencia nos va a mostrar qué hay que hacer. Cuando hablamos nosotros, ¿cierto? O sea, de que si estudiamos el budismo, ¿no? O sea, cuando estudiamos el budismo, ¿no? O sea, hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, que tenemos que llegar a dedicar nuestra vida al Dharma. Que queremos llegar nosotros a dedicar la vida a la enseñanza, ¿cierto? Eso es lo que el budismo enseña, lo que el conocimiento también enseña. ¿Cierto? En realidad, o sea, la enseñanza espiritual nos dice, bueno, tenemos que dedicarle la vida al desarrollo espiritual. Esa debe ser nuestra vida, ¿sí? Eso es lo que escuchamos en letra. Bien, pero para nosotros eso es imposible porque no sabemos, ¿cierto? No sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Pero desconocemos que detrás de esa decisión, ¿cierto? Está la conciencia, que la conciencia sí sabe poner orden, hacer en orden esas actividades. Como uno vive la vida en el Dharma, pero tiene que ser con orden. Y ese orden está en nosotros, es la conciencia misma. Entonces, claro, nosotros podemos imaginar dedicar la vida a la enseñanza, pero como no sabemos poner las cosas en orden, pues dice, no puedo. Que no puedo poner en orden mis asuntos de toda mi vida. Pero sí, entonces carecemos del orden. Cuando ya entonces nosotros logramos decir, voy a dedicarme a esto en mi vida, ¿cierto? Entonces, porque ya entendemos que hay un cierto orden, que hay que respetar ese orden. Entonces, es el orden natural de las cosas, ¿no? Todos estamos dentro de ese orden. En realidad, no es que una persona pueda, otra tenga o mejor capacidad. Todos tenemos el mismo orden, ¿no? Entonces, logramos pudiéramos decir nosotros que nosotros podemos lograr, ¿cierto? Tener una mejor conexión con ese orden si nosotros desarrollamos la generosidad. Si somos verdaderamente generosos, tenemos más fácil acceso al orden de la vida, al orden universal de la conciencia.
porque es una virtud. La virtud nos abre las puertas del orden. Estoy hablando del orden ya como conciencia. Entonces, si nosotros verdaderamente somos generosos, entonces es una virtud que tiene, ¿no? Nos da acceso, ¿cierto?, a entender lo que es el orden. Es la virtud. Si somos disciplinados, ¿cierto?, entonces la vida nos da acceso a otras cosas. Si somos pacientes, la vida nos da acceso a otras cosas. Entonces ya eventualmente los maestros van a tener, ¿cierto?, un orden perfecto. Pero ¿qué los llevó a disfrutar de ese orden perfecto? Las virtudes que hay en cada uno. Simple, ¿cierto? Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos acceso a ese orden? Porque no, las virtudes no las dejamos desarrollarse. ¿Cierto? Sabemos que es posible, ¿cierto? Algo nosotros dice es verdad, pero entonces, yo me voy para mi casa, entonces, ok, entonces tengo que pagar una cuenta, tengo que pagar una deuda. Bueno, voy a decir 3 mentiras y 2 cosas más y dedico 85 horas y ya resuelvo con ese llamado orden mi situación. Un orden que viene de locura. Pero hay otro orden. ¿Cuál es el orden de la conciencia? ¿Cómo puedo resolver una cierta situación en mi vida con el orden de la conciencia? Si uno no, las virtudes no nos pueden aconsejar. ¿Qué diría la paciencia para con las deudas que tenemos? Digamos, yo tengo una deuda, ¿sí? ¿Cómo hago con esta deuda? ¿Voy a la preocupación o voy a la paciencia? ¿Voy ¿cierto?, a forzar las cosas o voy a la paciencia? ¿A dónde voy yo en busca de un consejo para cómo resolver mis cosas? Entonces, nunca vamos a la paciencia. Un ejemplo. Porque, claro, creemos que la paciencia no tiene la sabiduría suficiente para ayudarnos, o que la disciplina, o que las diferentes cualidades, ¿cierto? La generosidad, etcétera. El amor, ¿no? O sea, el amor es lo más grande. Entonces, bueno, le preguntémosle al amor, ¿qué hago para que no me quiten esto, para que no me pase lo otro? Hay que preguntarle al amor, en lugar de preguntarle a la ambición. No, yo me consigo otro trabajo, me meto aquí, entonces no importa, y yo trabajo 85 horas más. Y ya, entonces, yo no creo que lo resuelve. Bueno, pasa esa situación, pero no queda atrapado, ¿cierto? Estamos hablando anteriormente que quedamos atrapados, ¿cierto? Todas las decisiones que tomamos, estamos más atrapados, porque no viene de la conciencia, pero cuando tomamos decisiones con la conciencia, somos más libres. Entonces, ahí es donde tenemos que entender. Entonces, fórmula. Entre más uno tiene, menos libre es. Entre menos uno tiene, más libre es. Entonces, entre más uno tiene, menos libre es. Entre menos uno tiene, más libre es. Yo lo formulaba diferente. Ok, Por ejemplo, yo decía que mientras menos uno necesita, más libre uno es. Igual, exacto. No es de no tener las cosas, es de la necesidad que hay de tener. Correcto. Sí. Sí, entonces, ¿me escuchan? Ahorita vamos a ver qué pasó. Está apareciendo una pantalla, alguien está escribiendo un mensaje, Sí, pero no te vemos, Albert. sí, ya 24 algo pasó. A ver. Luego está bien. Bien. No sé si- Ya se arregló. Ahora sí. Y ya. Muchísimas gracias. Ahora sí. Interesante, interesante. Ok.
Bien. Gracias. Uy, Seguir. disculpen, es que no sabía que se interrumpió la sesión. Sí, no, está muy bien, está muy interesante. Gracias. Bueno, entonces para nosotros hoy, para tratar de completar el trabajo que estamos haciendo hoy, ¿cierto? Entonces, todas estas decisiones que tomamos en la vida, ¿cierto? Siempre nos complica todo. Pues bien, tenemos que seguir tomando decisiones, pero si funcionamos desde el orden de, ¿cierto? Del crecimiento interior, ¿cierto? Si funcionamos desde los 3 factores o desde el camino óptimo, entonces ya vamos a tener una referencia porque los resultados van a ser de acuerdo a ese orden que estamos nosotros adoptando. Entonces ya en el trabajo que vamos nosotros cumpliendo, el trabajo que nosotros vamos haciendo, entonces ya vamos a tener acceso, ¿cierto?, a una inteligencia mucho más profunda. Eventualmente vamos a poder escuchar, ¿cierto?, los diferentes tonos, las notas musicales, ¿cierto?, cada tono de la sabiduría que hay en nosotros, y entonces nos va a dar, ¿cierto?, las pautas para que nosotros podamos lograr, ¿cierto?, nuestros propósitos. Pero hablamos anteriormente, ¿cierto?, que todo lo que hemos hecho es complicarnos la vida día a día, en lugar de hacernos más libres. Entonces, no es tanto de no tener las cosas materiales, sino dejar de tener la necesidad interior. O sea, uno se siente que necesita, que está necesitado de muchas cosas para ser feliz o para estar completo. Pero lo único que necesitamos es, ¿cierto?, la conexión con nuestra propia conciencia. Esa es la única verdadera necesidad que nosotros debemos tener. Pero entonces vemos que, pero para lograr esa conexión, hay un punto, el punto más crítico. Hay solamente una cosa que tenemos que hacer. Y este es el punto de que tiene que ser un propósito exclusivo solamente. No podemos tener 2 propósitos en la vida. No podemos tener 3 propósitos en la vida. Tiene que ser exclusivo. La conciencia es exclusiva. O Dios dentro de nosotros es exclusivo. Entonces nos vamos a ver forzados en decidir qué es más importante. Ahora, cuando nosotros entonces ya, o sea, podemos decir que exclusivamente nuestro propósito más importante es el del crecimiento, perfecto. Pero todo lo demás sigue, ¿cierto? No significa que tenemos que, ¿cierto?, aislarnos de la realidad. Todo lo demás continúa. Pero nuestro propósito el más importante es el crecimiento. Entonces ya, cuando uno ya tiene no solamente una convicción, sino ya tiene un entendimiento claro, ¿cierto?, de qué es lo más importante para uno como ser humano, para nosotros, entonces pues ya, entonces nuestras acciones, nuestras palabras, pues ya van a tener una calidad diferente. Ya vamos a saber llevar un orden, ¿cierto? Ya, es como si estuviéramos encargados fuéramos vigilantes de un banco. O sea, pues si uno fuera el vigilante del banco, desde el momento en que llega, ¿qué es lo más importante? ¿Mm? Cuidar el banco, porque para eso es el trabajo. Pero nosotros, ¿cierto? Vigilantes de banco, pero estamos haciendo tantas cosas que entonces no cumplimos con la función, ¿cierto? Entonces hay algo en nosotros. Entonces, claro, o sea, podemos ir por la vida siendo espirituales, pero no. La verdadera espiritualidad es completa dentro de nosotros, ¿cierto? Es nada y más importante. Hasta el punto que hemos estudiado que los maestros ni duermen en ocasiones, ¿cierto? O sea, las historias de que no durmieron por noches enteras, porque tenían que estar atentos al trabajo que estaban haciendo. Nosotros una noche sin dormir, eso es una cosa terrible. Que no, yo mañana continúo, eso es todo, eso no, o sea, y hasta uno puede perderse de muchas bendiciones porque uno puede tener una buena meditación, está viendo bien, y a las 10 de la noche me acuesto a dormir y entonces no profundicé en mi meditación. Pues ya perdió, porque ya entonces, ¿cierto? Porque entonces la conciencia necesita un propósito exclusivo, ¿cierto? Es lo más elevado. Bueno, llegar nosotros a darle ese lugar, ¿cierto?, a nuestra propia conciencia, pues ese es el trabajo que estamos haciendo. En fin, entonces vemos que el orden, ¿cierto? Entonces ya hay un orden, entonces podemos entrar más profundo, ¿cierto? Entonces hay un orden en nuestra columna vertebral.
el orden de la columna vertebral. Entonces, nuestra columna vertebral es como un mapa. Hay un proceso en la primera vértebra, otro proceso en la segunda vértebra. Proceso. Nuestra columna vertebral es el mapa. Ya hemos hablado de los centros, pero la columna vertebral, ¿cierto? Para que la energía vaya subiendo, ¿cierto? Necesitamos que tenga un orden, ¿cierto? Nuestra columna vertebral. La energía tiene que ir subiendo, ¿cierto? Por nuestra columna vertebral hasta que cumpla ese orden. Pero si yo no tengo un propósito exclusivo, ¿qué energía va a subir por mi columna vertebral? Porque esa energía necesita toda la fuerza que yo tengo para que suba, ¿no? Esa energía no sube un martes en la tarde, solamente, voy a meditar y ya mi energía va a subir hoy martes. Y ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes yo hago nada, estoy pensando en tantas otras cosas. Entonces mi energía no puede subir por la columna vertebral. Entonces vemos que se convierte en algo muy interesante, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros del crecimiento espiritual, pensamos de que eso es como ir a una iglesia, sentarse a escuchar un sermón, una cosa así, no, nada que ver. Por eso podemos llegar a sentir que la vida es un poco injusta con nosotros. ¿Cómo nos van a hacer todo eso? Es como injusto que tengamos que aprender todas esas cosas, ¿cierto? La pereza. La pereza dice, no, eso no es para mí, eso es... No, pero no. Si queremos, vinimos a este planeta, si tuvimos esta vida, a adquirir la sabiduría del universo. El Padre, ¿cierto? Nos envió aquí a que nosotros nos convirtamos en maestros, pero un maestro que conoce todo, cómo funciona todo, cada átomo, todo, naturaleza, espacio, planetas, todo, nosotros todo, a eso vinimos. Pero entonces necesitamos, pero que esa energía y esos átomos, ¿cierto? Esos átomos son los que nos van a conferir, ¿cierto? Nos van a dar los resultados del trabajo. Entonces, esos átomos, entonces tenemos átomos dentro de nosotros, ¿cierto? Nuestra energía sexual. Pero esos átomos tienen mucha pereza adentro. Ay, yo no quiero trabajar hoy. No, hoy no me parece. Entonces, ¿cómo va a subir un átomo así para arriba, para dónde? ¿No? ¿No? Entonces tenemos que purificar, ¿cierto? A través de nuestra vida diaria, vamos purificando, trabajamos en la pereza. Cuando logramos sacar la pereza de nosotros, entonces es cuando se comienza a dar el trabajo del verdadero crecimiento. Porque los átomos ya no son perezosos, ¿no? O si entonces, si no trabajamos la ira de muchas maneras, pues entonces los átomos mismos se ponen a pelear con ellos mismos. Entonces, en lugar de decir, bueno, ¿qué más sube primero, usted o yo? O tú o usted, no, yo. Los mismos átomos. Pero si ya nosotros lo experimentamos, porque uno pelea dentro consigo mismo, se apoya a uno mismo, le da pereza con uno mismo, uno está sentado y está pereza, ay, qué pereza yo conmigo mismo, qué pereza, o qué pelea con uno mismo, o uno se siente orgulloso de sí mismo, uno solo, ni tiene que ir a la calle para sentir todos los defectos, uno solo. ¿Eh? Uno se castiga a uno mismo, uno se critica a uno mismo, no se maldice a uno mismo, o uno se felicita a uno mismo, todo. Entonces, ya nuestros átomos están, ¿cierto? Están solamente, están enredados, están haciendo todo lo que deben de hacer, menos lo que es subir por esa columna vertebral. Entonces, el orden, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de un orden, ¿cierto? Entonces, en el retiro vamos a trabajar, ¿cierto? Salir de vivir a través de la necesidad, muy importante. Pero ¿cómo logramos, ¿cierto? Es decir, que las necesidades, ¿cierto? Que hay necesidades de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, nuestro interés en la vida siempre es solamente suplir necesidades y ya. Cuando ya tenemos casa, cuando ya tenemos abrigo, cuando ya tenemos una pareja, ya decimos que ya, estamos bien. Si no tenemos una, tenemos la otra y así vamos por la vida. Entonces siempre estamos llenando las necesidades y pasa todos los días. Una persona comienza y está, mientras esté la persona sola, ¿cierto? Está bien y medita y hace. Cuando ya tiene pareja, se le olvidó que tenía que meditar, o que tenía que hacer otra cosa, o que tenía que hacer otras cosas, etcétera. O uno, por ejemplo, cuando está trabajando espiritualmente, etcétera, y de pronto le llegó un dinero de X y se le olvidó que tenía que meditar, que ya, entonces entró, ¿cierto? Se le olvidó, que cree que ya al suplir sus necesidades ya hizo el trabajo espiritual, ¿no? Y lo mismo pasa con la salud, ¿cierto? Cuando uno está enfermo, uno es una persona humilde,
Uno, mejor dicho, eso uno hace oraciones, ¿cierto? Pero cuando ya tiene salud, se le olvidó, ¿cierto? Que uno, de dónde uno viene. Pero es una cosa normal, o sea, eso es lo normal en nosotros, ¿cierto? Que nosotros carezcamos de esa inteligencia, etc. En fin, entonces, ¿cierto? El orden, entonces la columna vertebral, entonces los planetas, el papel que tienen los planetas. Entonces el orden, por ejemplo, ¿cierto? De nuestras cualidades, los 12 apóstoles, ¿cierto? Las 12 partes del ser. Entonces, hablamos de Juan, Juan representa el verbo, ¿cierto? Es esa parte de nosotros que representa el verbo, ¿cierto? De saber utilizar nuestro verbo. De saber comunicarnos con este verbo que es tan importante. O sea, el verbo es creador, ¿cierto? O sea, cada palabra cristaliza nuestra realidad. Si nosotros pusiéramos lo que hemos hablado hasta el día de hoy, ¿qué crearíamos enfrente de nosotros? Hay que pensarlo, porque es lo que vamos a experimentar ahorita. Somos vulgares, somos gritones, somos mal hablados, somos groseros, somos etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hemos cristalizado nosotros? Con nuestro verbo. Porque esa es nuestra propia creación. Somos de todo, ¿cierto? Entonces, cuando ya vemos, entonces, claro, es parte, cuando entonces ya recibimos el karma que nosotros tenemos que recibir, pues ya no nos agrada. Y creemos que la vida entonces es injusta. Con cada centro, ¿cierto? A veces, por ejemplo, tenemos deseos tan absurdos, ¿cierto? Deseamos cosas que, no sé, ni tienen sentido en ocasiones. Uno desea cosas que, o sea, claro, está en cierta manera usando mal, ¿cierto? El deseo, y entonces deseamos cosas que en realidad generan, ¿cierto? Una consecuencia eventualmente en nuestro karma. Sexualmente, ¿cierto? Utilizamos nuestra energía sexual de una manera equivocada, karma. Intelectualmente, ¿cierto? O sea, utilizamos nuestro centro intelectual para estar y terminamos locos, terminamos sin capacidad, ¿cierto? Terrible, terrible, o sea, porque terminamos con enfermedades mentales, etcétera. Ya estamos enfermos mentalmente, pero más complicados, ¿cierto? La parte motora, ¿cierto? O sea, el cuerpo lo dañamos, etcétera, etcétera, o sea, etcétera, etcétera. Entonces vemos que es cierto, a nosotros no conocer ese orden, pero entonces ya con el trabajo que nosotros estamos queriendo hacer, entonces entramos una octava superior. Entonces Juan, estamos hablando de Juan, entonces Juan el verbo, entonces vemos que la trascendencia, ¿cierto? Entonces está, los demás apóstoles todos tienen ¿cierto? Una función. Y podemos entrar realmente a estudiar eso, ¿cierto? Todo el significado que tienen los apóstoles, etcétera. Pero en fin, entonces, ¿cierto? Nuestra vida, ¿cierto? Cuando comenzamos a contemplar la necesidad de tener un orden, ¿cierto? Que verdaderamente nos sirva y nos ayude y nos apoye, entonces ya será la manifestación de una madurez en nosotros. Ya será que, entonces ya, eventualmente. Y para finalizar, ¿cierto? ¿Para qué queremos ese orden? Para crear una buena vida. Una vida para nosotros, es lo que para eso estamos aquí. Nosotros estamos aquí para crear una vida buena para nosotros y para las personas que nosotros nos rodean. Es nuestro deber, ¿cierto? Nosotros no estamos, bueno, sea feliz y ya, ¿no? O sea, al contrario. Tener una buena vida significa que podemos poner al servicio de las personas que conocemos. Y hasta más. O sea, eventualmente podemos llegar a cumplir una gran función en la vida de muchas personas. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Buenas tardes. Listo, Gustavo, muchas gracias. Que estés bien. Gracias, Albert. Ok. Muchas gracias. Se cuidan mucho. Feliz tarde. Feliz Gracias. día de Buena tarde. resurrección. Gracias, igual para ustedes. Listo, perfecto. Chao.